Buenos días. Estamos en la tercera parte del curso sobre agentes de ejecución de la I+D y la innovación. En el vídeo anterior hemos hablado sobre universidades y organismos de investigación y ahora vamos a entrar en las empresas como agentes de ejecución. Vamos a dar un paso intermedio en este vídeo que consiste en presentar un modelo teórico que hemos denominado el modelo COTEC y ya en el vídeo siguiente analizaremos la empresa ya desde un punto de vista empírico. Bien, sobre la empresa innovadora hemos estudiado el manual de Oslo y nos ha aportado pues algunas características y también indicadores que son propios de una empresa innovadora. Ahora, con este modelo COTEC, lo que vamos a ver, vamos a penetrar en la empresa y vamos a ver cómo se preparan las empresas para la innovación. Bien, entonces este será el contenido de este vídeo, el modelo COTEC sobre empresas, y el guión que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a responder primero al ejercicio que teníamos pendiente sobre universidades y organismos de investigación. Luego vamos a hacer una breve revisión sobre la situación de las empresas, tal como nos la plantea el hexágono de la prosperidad creativa de España. Y por último, ya entramos en el contenido del vídeo, que es el modelo COTEC acerca de cómo se preparan las empresas para la innovación. Bien, entonces, este será el planteamiento que tenemos en este vídeo. Entonces, respecto del ejercicio anterior, nos habíamos hecho una pregunta en el vídeo anterior sobre universidades y organismos de investigación. Decíamos, ¿considera que esta situación, ahora veremos cuál, esta situación de las universidades y organismos de investigación en el hexágono de la prosperidad creativa es nueva o viene ya de lejos? ¿Cuál era esa situación? Pues la situación era que habíamos detectado un bajo gasto en I+D público en relación con la mucho más alta capacidad científica y tecnológica que tienen universidades y organismos de investigación. Y por otra parte, también veíamos que era baja la presencia de las universidades y organismos de investigación en la cooperación con empresas, que había una débil cooperación, puesto que las empresas fundamentalmente cooperan en innovación con otras empresas. Bien, entonces, ¿qué podemos decir sobre esa pregunta? Esta situación que hemos detectado en universidades y organismos de investigación, ¿es nueva o viene ya de lejos? Sobre esto podemos decir, simplemente para responder, podemos decir dos cosas. Desde los años 80 se viene insistiendo en que el gasto en I+D en general, el gasto en I+D de España es reducido y se tiene siempre y se ha planteado como objetivo alcanzar el nivel promedio de la Unión Europea. Vemos que en el caso actualmente, en el caso de universidades y organismos de investigación, ese nivel se quedaba en 81,6 respecto de 100 la Unión Europea y no se ha conseguido ese objetivo que se plantea desde los años 80. Respecto de la relación de universidades u organismos de investigación con las empresas, tenemos también dos hitos fundamentales que vienen ya del pasado. Por ejemplo, en el año 1973 se creó en Madrid la Fundación Universidad Empresa con el fin de facilitar esa relación entre las universidades y las empresas. Y en los años 80, de acuerdo con arreglo al desarrollo del primer plan nacional de I+D, que tuvo lugar entre el año 1988 y 1991, se lanzaron las oficinas que se denominaron OTRI, que son oficinas de transferencia de resultados de investigación, que eran oficinas que se crearon en organismos públicos, universidades y organismos de investigación para facilitar el contacto con las empresas. Por tanto, la pregunta que nos hacíamos en el ejercicio, ¿considera que esta situación que habíamos detectado en el hexágono es nueva o viene ya de lejos? Pues la respuesta no es sencilla, la respuesta viene de muy lejos. Viene de lejos la situación en que nos encontramos respecto de universidades y organismos de investigación. Bien, entonces esa sería la respuesta al ejercicio y con eso ya vamos a plantear ahora cuál sería la situación que hemos visto de la empresa tal como nos muestra el hexágono de la prosperidad creativa. Podemos presentar el hexágono de nuevo, tal como hicimos en el vídeo anterior, y observamos cómo se encuentra la empresa. Vemos que los indicadores que corresponden a la empresa, de los 5 indicadores de I+D innovación que contiene el hexágono, 4 corresponden a la empresa. Son el gasto en I+D de empresa, las
pymes con innovación de producto, las pymes con innovación de proceso y las pymes que cooperan en innovación. Observamos que los datos, los indicadores para las empresas oscilan entre el 53,7, que corresponde al gasto en I+D, hasta el 66,3, que corresponde a las pymes con innovación de producto. Entonces, ¿qué observamos? Pues realmente un nivel reducido, un nivel bajo de las empresas en el hexágono de la prosperidad creativa, que prácticamente hacen pensar que el protagonista principal del hexágono es la empresa y podríamos calificarla como el responsable de esa configuración escasa que alcanzaba el hexágono en España respecto de la Unión Europea. Entonces, podemos detectar el problema que afecta a las empresas, podemos detectar el problema que afecta a las empresas tal como nos lo muestra el hexágono. Y el problema es un problema que, tal como lo hemos dicho en la propia configuración, en el término que hemos empleado, es un problema de escasez. ¿Escasez en qué sentido? En que las empresas gastan poco en I+D, pero no solamente gastan poco en I+D, porque no hemos puesto un dato complementario. Si el gasto en I+D es 53,7 en relación con 100 la Unión Europea, el gasto de las empresas de España en innovación que no es I+D, separando la I+D, es 69,7. Por tanto, vemos que las empresas gastan poco en I+D y gastan poco en innovación no I+D. Y por otra parte, también son pocas las empresas que innovan en productos, son pocas las empresas que innovan en proceso de negocio, sus niveles eran 66,3 y 62,6 y también es poca la cooperación que hay de las empresas en innovación, cuyo nivel era 62,3. Por tanto, la configuración del hexágono de la prosperidad creativa con las empresas presentes en 4 de los 5 indicadores no puede ser otro que una configuración escasa. Bien, entonces, ese es el problema, es un problema de escasez. Entonces, vamos a ver cómo intentamos ver una solución para este problema. Las soluciones las vamos a ver en la parte sobre política, será la parte cuarta, pero podemos adelantar algo respecto de las empresas, del problema que hemos visto en las empresas, un problema de escasez. Entonces, ¿qué se necesita en las empresas? Pues si hay poco gasto, lo que se necesitaría sería gastar más. Esto puede afectar perfectamente a las empresas que ya innovan, que están incluidas en las estadísticas de I+D e innovación, presentes en el hexágono de la prosperidad creativa. Entonces, son estas empresas innovadoras las que se necesitaría que elevaran su gasto, tanto en I+D como en innovación, que no es I+D. Ahora bien, estas empresas que ya son innovadoras pueden mejorar el indicador de gasto, pero son las empresas que hay. Si se necesitan para los otros indicadores de innovación un mayor número de empresas, hay que entrar no tanto en las que ya innovan, que se tienen que mantener, evidentemente, sino que hacen falta nuevas incorporaciones. Por tanto, una solución complementaria a la elevación del gasto sería que hubiera también una incorporación, un aumento de las empresas innovadoras. Entonces, se necesitan que las empresas que no innovan pasen a innovar y entren en las estadísticas de I+D e innovación, presentes en el hexágono. Entonces, esta es una solución que sale de cajón, es una solución de sentido común, tal como está el hexágono de la prosperidad creativa. Si se gasta poco, se tiene que gastar más. Esto afecta a las empresas que ya están innovando, tienen que gastar más, evidentemente. Pero y los indicadores que se corresponden al número de empresas que innovan, que realmente es un número bajo, pues lo que tiene que haber es nuevas incorporaciones, nuevas empresas que actualmente no innovan tienen que pasar a ser innovadoras, manteniéndose las que ya son innovadoras. Bien, esto sería entonces una posible solución y entonces nos vamos a plantear en este vídeo y en el siguiente nos vamos a plantear una cuestión que la vamos a poner aquí de forma muy clara en la presentación. ¿Cuál es la cuestión que nos planteamos? La cuestión que nos planteamos es muy sencilla. ¿Qué ocurre con las empresas que innovan menos y no están en el hexágono de la prosperidad creativa?
No vamos a entrar tanto en la cuestión del gasto, que tiene que aumentar, que eso podría afectar a las empresas que ya innovan. No, vamos a entrar en la segunda parte. La segunda parte es que se necesitan mayor número de empresas innovadoras. Entonces, nos vamos a preguntar ¿qué ocurre con esas empresas que innovan menos? ¿Qué ocurre con las empresas que innovan menos? Esa es la cuestión, ese es el planteamiento. O sea, el problema está en que hay pocas y si tiene que haber más, nosotros nos tenemos que fijar en las empresas que innovan menos y qué ocurre con ellas. Ese será entonces el planteamiento de la cuestión, de la pregunta que nos hacemos y que vamos a intentar pues acercarnos a su respuesta en este vídeo. Entonces, el proceso que vamos a seguir para responder a esta pregunta es el siguiente. Vamos a ver ese proceso de respuesta, cómo lo vamos a plantear, que será el contenido de este y del vídeo siguiente. Observad que nos estamos refiriendo a las empresas que innovan menos. O sea, no aparecen en las estadísticas. Necesitamos información nueva, información adicional. Y necesitamos también una base teórica que lo sostenga. Entonces, vamos a plantear la respuesta a esa pregunta. ¿Qué ocurre con las empresas que innovan menos y no están en el hexágono de la prosperidad creativa? Vamos entonces a proponer, para responder el siguiente proceso, nos vamos a fijar en el modelo COTEC sobre la preparación de las empresas en innovación. ¿Qué es el modelo COTEC? Este fue un modelo desarrollado, es un trabajo desarrollado en 2011 por parte de la Fundación COTEC, dirigida en aquel momento por Juan Mulet, y el trabajo fue llevado a cabo por Pepa Montejo, de la Fundación COTEC. Entonces, en este modelo se estudia el armazón de la empresa que innova, que es sostenido por 3 columnas. Ese será el contenido de este vídeo. Vamos a presentar cuál es ese armazón de las empresas innovadoras desde un punto de vista, un planteamiento teórico, tal como lo propone el modelo COTEC. Y entonces, a continuación, vamos a ver que con ese modelo se realizó también en 2011 un estudio empírico con información de 882 empresas de España. Bien, este modelo viene de hace ya años, del año 2011, tiene ya tiempo, y se hizo con un número considerable de empresas. No tiene las características, por supuesto, de los estudios que hace el INE, del Instituto Nacional de Estadística, porque los medios son completamente distintos, pero sí que nos aporta alguna información que puede ser interesante. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista doble. En primer lugar, es posible que en este estudio se haya captado, es posible, que se haya captado un elemento estructural del sistema español de innovación, que no sea meramente coyuntural, puesto que ya hemos observado que los problemas que afectan al sistema de innovación español vienen ya de lejos. Lo hemos visto para universidades y organismos de investigación y lo mismo podríamos decir para las empresas. Entonces, es posible que en ese estudio empírico sobre 882 empresas hayamos captado algo que es propio de la estructura del sistema de innovación. Y por otra parte, también tenemos en cuenta otra cosa, y es que en el conjunto de esas 882 empresas, las hay que son más innovadoras y las hay que son menos innovadoras. Entonces, si ponemos en foco en las que son menos innovadoras, nos vamos a encontrar con una información que no se ofrece habitualmente, que nadie cuenta con ella. Entonces, todo este estudio empírico y todo ese foco que vamos a poner en las empresas que innovan menos es el contenido del vídeo siguiente. En este vídeo lo que nos vamos a plantear es de una manera breve, muy esquemática, nos vamos a plantear el contenido teórico del modelo COTEC. Este modelo apareció publicado en las publicaciones de la Fundación COTEC como estudio 46, dedicado pues, a las empresas. Además, va dedicado especialmente a pymes. Pero la cuestión empírica la veremos en el vídeo siguiente. Bien, vamos a empezar entonces con este planteamiento. Nos vamos a fijar en el modelo COTEC y cuál es el armazón de la empresa innovadora. Vamos a ver qué es lo que caracteriza a las empresas que innovan. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a plantear entonces estos contenidos y vamos a definir el modelo COTEC. El modelo COTEC podría ser definido como un conjunto de piezas o elementos que dan soporte a las decisiones y procesos innovadores en la empresa. Entonces, esas piezas o elementos que sostienen la actuación innovadora de las empresas se
se dividen en tres dimensiones. Esas tres dimensiones las vamos a denominar, es lo que vamos a definir en este vídeo: optar por la innovación como operación y la valorización de la innovación. Esos van a ser los tres elementos que nosotros vamos a destacar. Entonces, el modelo COTEC, ¿en qué consiste? Consiste en simplemente ver que hay un conjunto de elementos que sostienen la conducta innovadora de las empresas, que los podemos dividir en tres elementos: optar por la innovación, operar en la innovación y valorizar la innovación. De esta forma se garantiza una actitud, a través de estos planteamientos, se garantiza una actitud innovadora permanente de las empresas. Vamos a ver en la diapositiva cómo sería el esquema que define el modelo COTEC. Vemos estos tres elementos, los tres pilares del modelo, que son optar por la innovación como operación, la valorización de la innovación, y cada uno de ellos contiene tres columnas o tres contenidos. El primero es la cultura, la estrategia, la planificación, en optar por la innovación. En la innovación como operación distinguimos las personas y los medios, los procesos, las herramientas, y en la valorización de la innovación contemplamos la mejora de los bienes y servicios comercializados, la eficiencia interna y la capitalización. Bien, esto sería el esquema del desarrollo del modelo COTEC. Y entonces vamos a ver de una manera muy breve, muy esquemática, cuál es el contenido de cada uno de ellos. Bien, en primer lugar, optar por la innovación. ¿Por qué es el primer elemento, el primer pilar de la conducta innovadora de una empresa? Porque es el primer paso. Es optar por la innovación, se tiene que tomar la decisión para dirigirse hacia la innovación. Entonces, ¿en qué consiste este elemento? Consiste en una visión empresarial que otorga valor a la capacidad de emprender nuevas acciones y también a asumir el riesgo empresarial o el riesgo incluso personal que todo ello conlleva. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta una decisión, hace falta una visión empresarial que encamine a la empresa hacia la innovación. Entonces, en esta visión empresarial tenemos tres elementos. En primer lugar, tenemos lo que se denomina una cultura innovadora. ¿En qué consiste esta cultura innovadora? Es el elemento subjetivo que hay detrás de la decisión de innovar. Es un conjunto de valores, de hábitos, de conocimientos que están impulsados por la alta dirección y que son compartidos por todos los trabajadores. Es el software mental de la empresa. Es la empresa que todo el mundo que participa en ella, que trabaja en ella, sabe que la empresa tiene un valor que le señala un camino, y ese camino es que la empresa innova. Entonces, hay un hábito, unos valores, unos conocimientos que hacen que la empresa, desde un punto de vista subjetivo, se considere a sí misma como innovadora. Todas aquellas personas que participan en esa empresa. Es una serie de valores compartidos. Bien, esta cultura se expresa a través de la existencia de una estrategia innovadora, tanto de un punto de vista implícito o explícito. ¿Esa estrategia en qué consiste? En que se señalan unos caminos, se señalan unos objetivos y se toma un planteamiento acerca de dónde la empresa quiere innovar, cómo quiere hacerlo. Entonces se define una estrategia, se sabe a dónde se quiere ir, a dónde se quiere llegar, cuáles son las áreas en que la empresa se plantea innovar, se plantea alcanzar algo nuevo o mejor. Y, en tercer lugar, hace falta el tercer elemento, que es la planificación. La planificación consiste en que en la empresa se procede a generar ideas nuevas que pasan a ser evaluadas, pasan a ser discutidas, pasan a ser seleccionadas y que dan lugar a la formulación de proyectos de innovación. Entonces, la empresa dispone de una cartera de proyectos de innovación. Por ahora no hemos hecho nada. Lo que se ha hecho es, en la empresa se asume un valor, que es el valor de la innovación, impregna la cultura empresarial. La empresa es una empresa que se define con la innovación. En segundo lugar, desde la dirección se señalan unos objetivos, se señalan unos pasos, se señalan dónde se quiere innovar, se define una estrategia y, en tercer lugar, se planifica. La generación de ideas que se produce, ideas nuevas, dan lugar pues, a una selección de
aquellas ideas que se consideran más apropiadas y todo ello permite definir proyectos, una cartera de proyectos en la que la empresa está dispuesta a proceder a innovar. Con eso entonces tenemos el primer elemento, optar por la innovación. La empresa emprende el camino de la innovación. Bien, pero para emprender el camino hace falta dar un segundo paso y el segundo paso es operar. Entonces aparece el segundo elemento que es la innovación como operación. ¿Qué se necesita en una empresa para que opere en innovación? Pues en primer lugar se tienen que tener las personas y los medios adecuados. Medios de todo tipo, son herramientas, son instrumentos, son maquinaria y personas que saben a dónde se quiere ir, cómo se quiere actuar, qué se quiere hacer. Entonces, en primer lugar, hacen falta esos medios, personas e instrumentos para llevar a cabo las actividades innovadoras. ¿Qué se necesita adicionalmente? Además de personas y medios, se necesitan también definir bien los procesos. Cuando nosotros queremos innovar, disponemos de determinados inputs, de determinadas ideas, de determinados conocimientos y que queremos generar a través de esos procesos innovadores. Queremos generar un output. ¿Ese output en qué va a consistir? En la obtención de novedades, mejoras en productos o procesos. La empresa quiere alcanzar en innovaciones, con retroalimentaciones diversas porque son procesos complejos. Entonces, se tiene que tener definidos esos procesos. Y en tercer lugar, también hay que disponer de ciertas herramientas. Estas herramientas son herramientas de gestión de la innovación, herramientas que permiten gestionar la innovación. Bien, con todo ello, ¿qué es lo que se garantiza? Que los procesos innovadores están interiorizados en la empresa como cualquier otro proceso y están sometidos a determinadas métricas que ayudan a su gestión. Entonces, la empresa opera en innovación como cuando dispone de aquellos medios, de aquellas personas que pueden actuar en innovación, cuando define los procesos para llevar a cabo las innovaciones desde los inputs hasta los outputs y dispone de herramientas de gestión que le permiten pues llevar a cabo de forma satisfactoria la innovación. Bien, entonces tenemos ya que la empresa está operando con todos esos medios, la empresa se dispone, está ya actuando en innovación. ¿Qué se necesita como tercer elemento? El tercer elemento es lo que hemos llamado la valorización de la innovación. O sea, la empresa asume que realmente la innovación es una actividad que supone altos riesgos, porque la innovación, claro, la probabilidad de fracaso es alta. Se lanza un nuevo producto, se introduce en el mercado. Sabemos que la innovación es la introducción en el mercado de productos y procesos de negocio, las operaciones de la empresa, pero todo ello, claro, no garantiza el éxito, no garantiza el éxito de la empresa en el mercado. Entonces, toda esta actividad consume una cantidad grande de esfuerzos y la empresa tiene que ser consciente de cuáles son los beneficios que le reportan esa actividad de innovación que lleva a cabo, esa introducción de novedades o mejoras. Entonces, ¿en qué consiste la valorización de las innovaciones? Pues de lo que se trata es de que la empresa tiene que ser consciente del valor que le aportan las innovaciones. ¿Cómo se puede conseguir? Pues a través de tres elementos. En relación con las innovaciones de producto, con los bienes y servicios que ofrece la empresa, la empresa tiene que determinar, tiene que saber cuáles son las ventas que proceden de los productos nuevos, de los bienes y servicios que ofrecen nuevos, en relación con los que son productos o bienes y servicios habituales de la empresa. O sea, es una forma, en primer lugar, de ser consciente del valor que tiene la innovación. Si yo estoy lanzando productos nuevos al mercado, mi contabilidad tiene que reflejar cuál es el valor que aporta a la empresa, cuál es el incremento de las ventas que se producen, por ejemplo, a partir de estos productos nuevos, en relación con lo que son los productos habituales de la empresa. En relación con los procesos de negocio que introduce la empresa, de las novedades o mejoras en estos productos o procesos, la empresa tiene que ser consciente de cuál es su eficiencia, o sea, cuáles son las ganancias en productividad, en reducción de consumo de energía, por ejemplo, que le permiten a la empresa la utilización de productos de negocio nuevos o mejores. Y en tercer lugar, también la empresa tiene que ser consciente de que hay una capitalización de la empresa a lo largo del tiempo.
con su conducta de innovación, la empresa obtiene, por ejemplo, o genera derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, genera también una mejora de imagen en el mercado, está presente en la publicidad de sus productos o procesos. La innovación forma parte de sus campañas de publicidad, marketing. Entonces, hay un proceso también de capitalización de la innovación, capitalización de estos resultados de la innovación, que forma parte de la valorización de la innovación. Entonces, este tercer elemento de la conducta innovadora de la empresa consiste en que la empresa tiene que conocer el valor de la innovación que lleva a cabo. Ese valor lo determina respecto de sus productos, respecto de sus procesos y de aquellos otros intangibles que forman parte de la capitalización de la empresa, que proceden también de su conducta innovadora. Entonces, esto sería el modelo COTEC con estos tres elementos que hemos definido y presentado muy brevemente. En un esquemita vemos cuál es el armazón que sostiene la empresa innovadora. Tenemos que la empresa innovadora se sostiene sobre tres pilares. Los pilares son optar por la innovación, reconocer la innovación como una operación y valorizar la innovación. Y estos pilares contienen tres columnas, cada uno de ellos. En optar por la innovación tenemos cultura, la estrategia, la planificación. Tenemos, en cuanto a reconocer la innovación como operación, tenemos las personas y medios, los procesos, las herramientas. Y en valorizar la innovación vemos cómo los bienes y servicios necesitamos conocer el valor que aportan, la eficiencia, las mejoras en eficiencia derivada de los procesos de negocio y la capitalización como aquellos intangibles que la empresa está obteniendo a partir de su innovación. Bien, con esto entonces nosotros tenemos definido el modelo COTEC y esta será la base teórica que nos permitirá en el vídeo siguiente contemplar los datos. Los datos es a través del estudio empírico que se ha hecho sobre 882 empresas, estudio realizado en el año 2011 y que probablemente nos esté aportando alguna información importante sobre un elemento estructural del sistema de innovación español y que además permite poner el enfoque en las empresas que innovan menos, que es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Qué ocurre con las empresas que innovan menos y que no aparecen en las estadísticas del hexágono de la prosperidad creativa? Antes de acabar un ejercicio. Vamos a hacer una pregunta, vamos a ponerla aquí, una pregunta, a ver esto qué tal se responde. Vamos a hacer una pregunta. Imagínate que te levantas lleno de energía y decides hacer algo saludable como darte una buena caminata. ¿Qué te debes plantear? Entonces, tenemos el modelo COTEC. El modelo COTEC nos dice que tenemos tres elementos: optar por la innovación como operación, la valorización de la innovación. Bien, ¿cuál sería su traducción a esa decisión que hemos tomado de hacer algo saludable, de darnos una buena caminata, de hacer un recorrido a pie? Se trata que traduzcáis a los términos del modelo COTEC, que los traduzcáis a cuando uno toma la decisión de hacer un recorrido a pie. Ese sería entonces el ejercicio. Hay que pensar, cuando yo quiero hacer un recorrido, ¿qué tengo que hacer? Que se corresponda con lo que hace la empresa cuando decide tomar el camino de la innovación. ¿De acuerdo? Bien, ese será entonces este es el contenido del ejercicio. En el próximo vídeo entramos en datos. Nos vamos a fijar en las empresas que innovan menos y además respondemos un poquito a este pequeño ejercicio. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.